Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Acá con la mitad del equipo del Mostrador de hoy día, porque está Iván Weissman, editor de El Mostrador Mercados. Mirko Macari está en un taco y probablemente... Yo creo que se atragantó, se atragantó con la noticia de la VEA. Se atragantó por la noticia de la VEA, pero va a llegar en algún momento dado. Así es que tenemos bastantes noticias, no solamente lo que acaba de suceder, sino que tenemos un lote de noticias bastante interesantes. Salió la presidenta Bachelet ayer a responder a estos cuestionamientos por los terrenos que compró a su hija en las cercanías del proyecto Dominga. Hoy día también lanza su candidatura presidencial el expresidente Sebastián Piñera. Yo creo que va a ser menos sorpresa que lo de la VEA. Va a ser menos sorpresa, está mucho más anunciado y se sabe dónde va a ser. Creo que en Quinta Normal. La Quinta Normal. Ya hay un montón de personas que son adeptos al expresidente Piñera y que sacaron ya, por ejemplo, su logo de hashtag en Twitter, que es un logo nuevo. Pero ayer también pasaron otras cosas que sería interesante conversarlas, si es que tenemos tiempo. Yo hacía mucho tiempo que no veía que un general director de Carabineros saliera en un canal de YouTube teóricamente hablarle a su gente, porque se dirige a su gente, pero en un canal que lo ve cualquier persona, abierto. Y por lo tanto, ahí hay una situación que está en curso, que está escalando y que probablemente hace 2 semanas no tenía pero ni un pelo de nociones de cómo podía terminar y que tampoco ahora sabemos exactamente cómo puede terminar. Pero nosotros lo hablamos acá hace 1 o 2 semanas cuando explotó el caso, y ustedes después también tuvieron, me acuerdo, un lunes una conversación bien amplia de cuando habían quedado libres algunos de los formalizados. Está cambiando todo muy rápido. Como es la institución que más había cuidado su honor, si se puede decir, está absolutamente horquillada, cuestionada, y Carabineros, o sea, yo creo que la cifra yo leí ayer podía llegar hasta 40 formalizados y más de 10.000, 11.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se comunica? Hay un cuestionamiento, están tratando de buscar una forma de apaciguar un poco también sus bases, y hay un enojo tremendo de la ciudadanía. Ahora, yo creo que todavía yo lo encuentro tremendo, lo dije en un momento, creo que todavía está subdimensionado con la campaña política y otros escándalos, como que está quedando, pasa de primera plana la página policial. El hecho que autoridades o poderes se comuniquen o traten de comunicar un vínculo con la sociedad o con la ciudadanía a través de las redes sociales o YouTube, la verdad que nos debería sorprendernos. Es sorprendente. Yo también me sorprendió que el tono, porque normalmente lo que ha salido de Carabineros en YouTube o redes sociales ha sido una cuestión de Navidad. Una vez hicieron su propio Carpool Karaoke el año pasado, pero esto es otro tema. Pero yo creo que es un síntoma también de que todas las instituciones están siendo mucho más cuestionadas y sienten un deber de responder. Sí, yo lo vi, fue bien impresionante porque lo hace en un tono, se nota que está leyendo en un teleprompter o una papelografía grande, pero es muy sentido, pero no hay todavía atisbo de cómo se canaliza esto. Esta cosa puede terminar en términos de las responsabilidades de mando muy cerca de él. Absolutamente. Así es que es bien compleja. Bueno, ayer yo no sigo en el detalle, pero sí me metí en un momento para actualizarme, y salía que se habían encontrado, hay WhatsApp de amenazas a algunos de los formalizados de que no hablara más a nivel matonesco. Oye, no sé, yo te doy una pregunta porque lo veo de un poco de invitado espectador. Tú que has estado acá todo el tiempo y has cubierto todas las campañas políticas de retorno a la democracia y política durante la dictadura. Yo llevo 5 años ya de vuelta. ¿Ves esta campaña que se lanza ya oficialmente hoy con anuncio de la VEA? Bueno, Piñera, ayer Guillera dando una entrevista en Bloomberg que también avanzó más con qué tipo de programa va a tener.
completamente diferente de todas las campañas que han habido de retorno a la democracia, no solamente en la forma, pero también en el fondo? Yo creo que sí, por dos razones. La primera razón es porque creo que es la primera campaña donde irrumpe, por ejemplo, irrumpe en términos masivos y en términos nacionales, no en términos de una parcelita por aquí o una parcelita para allá, irrumpe una generación nueva de personas que quieren tener acceso al servicio público. Antes ha habido candidatos jóvenes y ha habido grupos que han logrado de salir, pero no existía por lo menos este fenómeno como el del Frente Amplio, que en algún momento dado se tenía que dar, porque se da en todos los países, en la renovación de la política, que se da también en los partidos tradicionales a través generalmente del empuje de sus juventudes, pero las juventudes de los partidos están bastante anquilosadas, las de los partidos tradicionales. Hubo una época, lo conversábamos antes, Iván, donde la juventud del Partido Demócrata Cristiano, la juventud del Partido Comunista, la juventud del Partido Socialista, la juventud del partido, lo que antes era el Partido Nacional, lo que eran potentísimos. Los presidentes de esos partidos eran figuras protagónicas nacionales. Yo me acuerdo cuando Ricardo Ormazábal, te pongo un ejemplo, fue presidente del Partido Demócrata Cristiano. Él era una figura que rivalizaba con los senadores y los diputados de igual a igual, en términos de... Recién ahora empieza a formarse, tanto en los distintos partidos a través del espectro político, una nueva, podríamos llamar una nueva escala de gente que quiere entrar al servicio público, que quiere participar en la política y que tienen menos de 30 años de edad o que tienen menos de 35 años de edad. Entonces, ese fenómeno es muy interesante porque no se había dado necesariamente, no funciona con el caso de los independientes que han postulado, como fue, qué sé yo, el caso de Parisi en la anterior elección, porque Parisi no representaba necesariamente un recambio generacional de un grupo que lo acompañaba en ese sentido. Él representaba más bien a personas de todos los rangos etarios. ¿Y por qué una pregunta? Yo lo he conversado esto con Mirko en las últimas 2 semanas, con más Nico, y tú lo ves esto en la centroizquierda, ¿no? Hay el Frente Amplio y otros movimientos sociales que han abiertamente desafiado el poder, la estructura de poder de la centroizquierda, que se reflejó primero en la concertación y ahora en la nueva mayoría, sin pedirle permiso, ¿eh? O sea, hablaba Lagos y la Camila Vallejos o Boric, a veces hasta sin respeto, pero le decía muy bien, lo habrá hecho muy bien en su momento, pero ahora esto, y lo interpelan y lo cuestionan. La derecha no, la derecha como es que piden permiso. Nadie sale, por ejemplo, contra Alejandra Navarro u otro de los próceres a decir sandeces, en mi opinión, ¿no? A quitarle ese espacio, a cuestionarlo, y todos sabemos que Piñera es como un outsider dentro de la derecha, pero la estructura tradicional, no valórica, no apologista de la dictadura, sino abiertamente defensores, nadie desafía eso, como que todos van calladitos. Pero tú ves, por ejemplo, atisbos que son interesantes porque no se producen, eso es lo que me parece sorprendente, no se producen al interior de los partidos tradicionales que tienen estructura, que tienen historia de juventudes potentes. No, Evópoli, por ejemplo, es un desgajo de la derecha hacia una posición más de centro, más liberal y que tiene muchos jóvenes, pero no está acunada en torno a los partidos tradicionales. Más aún, los partidos tradicionales, Jacqueline Van Rieselberghe le pegó una patada gigante a Evópoli por Twitter hace algún tiempo, y en una entrevista. La votación lo mató. Exactamente, y por lo tanto, lo interesante es que estas personas, estos grupos, empiezan a salir porque ya no se pueden contener, porque entre otras cosas, estas personas empiezan a cumplir mayorías de edad, empiezan a tener cargo, empiezan a postular al servicio público, empiezan a disputarle los escaños a los clásicos, y esa situación hace probablemente de esta elección, en términos de la composición de los candidatos, no del electorado, de los candidatos, una que no se había dado, por lo menos con esta, llámalo así, profesionalismo de irrupción joven, como no se había dado nunca antes, desde el retorno a la democracia. Mirko, qué bueno que estás acá. Hola, buenos días, Fernando. Le pidieron embajada, yo venía pensando que embajada. La embajada por Buenos Aires la voy a pedir. Ya, no, yo venía algo en Europa del Este, me gusta algo más lejano para que no me fiscalicen. A Rumania. República Checa, lindo, ¿ah? ¿Eh? Lindo, Praga. Si el único problema que tienen los checos es el idioma. Bueno, pero aquí hay con traductor o traductora. Sí, salvaje. Oye,
Bueno, no me desayuné, o sea, también ayer... Oye, pero son rápidos porque ya veo que está en el mostrador ya toda una... Claro, sí. Beatriz Sánchez remesa Sí. el escenario presidencial con el apoyo de Boris Jackson, periodista competirá en el Frente Amplio. Sí, pues, estábamos informados, pero la verdad es que es interesante lo de Beatriz y que bueno ahora mirarlo como analista, desde fuera, sin ella acá. Yo creo que ella tiene una muy buena opción. No tengo ninguna duda que va a ser la candidata del Frente Amplio. Descartaría, o sea, va apoyada por Boris Jackson, que son los dos políticos que no son solo los líderes públicos del sector, sino que además son los dos políticos mejor evaluados por la ciudadanía en todas las encuestas. Y después viene Alejandro Guillé y también por eso su lugar en la carrera presidencial. Sin embargo, ellos no tienen la edad, ninguno de los dos, para competir en la presidencial. Y por eso que tienen que buscar una figura que los represente a ambos dos. Yo creo que desde ahí se parte con mucha fuerza y un envión poderoso. Ahora, la pregunta es el lugar que tienen Boris y Jackson en la encuesta. ¿Es porque por sus propuestas? ¿Es porque son de izquierda? ¿Es porque toda la gente sigue o respalda, la gente que los valora a ellos como los parlamentarios mejor evaluados, valora cada una de lo que ellos, de sus propuestas de sociedad? Y mi respuesta es que yo creo que no, que tiene que ver con un eje que se está instalando en la política chilena, más o menos invisible para la mayoría de los analistas, pero a mi juicio muy evidente, que es entre lo viejo y lo nuevo. Es decir, si Beatriz Sánchez es la candidata de la izquierda, más allá de la concertación, de la ultraizquierda, del rojerío, su lugar en la presidencial va a ser el de la votación de ese sector, más o menos. Si Beatriz Sánchez, en cambio, es la candidata de lo nuevo contra lo viejo, sus posibilidades son sin techo. Es decir, están abiertas. Y la inteligencia tiene que venir desde el punto de vista de la estrategia electoral de ellos, con instalarla como eso. Ella es más que el Frente Amplio. No es una figura que venga de esos grupos políticos, aunque pueda tener una mirada y una sensibilidad discursiva cercana a esos grupos. Representa, yo diría, o tiene una oportunidad en la medida en que ella se plantee en el eje de la ciudadanía contra la política tradicional. ¿Qué es lo que decía ella? Es decir, y lo va a apurar a Guillermo. Guillermo va a tener que definirse un poco más. Pero de Guillermo está instalado, y yo creo no, ya por ser senador, por ser radical. Ese ángulo que tú dijiste de la ciudadanía mucho versus más la política, como lo dijo. Él va a tener claro. Claro, y hay algo revolucionario en lo que te contaba a ti, Beatriz, lo que le contaba a los auditores, en cómo ella ve esto. Y es que cualquier ciudadano, no solo aquellos que son parte de las oligarquías políticas tradicionales, de los partidos de derecha, de centro, de izquierda, que vienen de la tradición del siglo XX, cualquier ciudadano en la democracia griega podía elegir y cualquier ciudadano podía ser elegido. Y el país perdió eso. El retorno de las elecciones no fue necesariamente el retorno de la democracia, porque se concentró verticalmente el poder. Y esta clase dirigente no entonces pactó a oscuras con el gran poder económico, ¿no? Y tenemos hoy día la crisis moral, en que la mayoría de los ciudadanos nos explica por qué aquellos que están para defenderlo y representarlo sacan una ley donde es posible que les suban el precio de los estacionamientos, donde la mayoría de los ciudadanos de clase alta, media o baja, de que vengan de tradiciones de izquierda, de centro, de derecha, se preguntan por qué una persona tiene que jubilar con 180.000 pesos y por qué el sistema político no hace nada. Y ya tenemos luz y la gente se está respondiendo, es porque el sistema político en su conjunto, de izquierda a derecha, está cooptado por el pacto transicional y por esta relación espuria con los grupos económicos. Si Beatriz Sánchez se instala como la candidata para remoralizar el escenario político, porque la crisis del país es una crisis moral de las élites dirigentes, y la consecuencia de eso es la desafección del ciudadano común de sus líderes tradicionales, y por eso que los líderes tradicionales no prenden. Me molesta estar de acuerdo contigo, Me molesta estar de acuerdo contigo. Me irrita, bueno, sí. Me voy a invitar a un café hoy día. para desafectarte. Pero mira, yo creo que ahí tenemos que verla como una oportunidad.
de eso. Cuando uno venía hablando de, oye, hay algo viejo que no termina de morir y algo nuevo que no comienzan a hacer. ¿Y qué es lo nuevo? Bueno, esto es lo nuevo. Lo que estamos viendo aquí hoy día en la sala es lo nuevo. Hay una mentalidad que es bien dañina, yo creo, que yo escribí una columna hace muchos años sobre eso, que yo le decía la mentalidad del borrego, que es la mentalidad de uno percibir que hay ciertas personas que siempre están más capacitadas que uno para poder hacer algo. ¿Cómo mides tú, por ejemplo, yo decía en esa columna, cómo mides tú la buena o mala educación de un país en teoría? En teoría tú podrías agarrar al azar 100 personas totalmente al azar de educación escolar y colocarlas y de acuerdo a cómo ellos son, tomados totalmente al azar, tú puedes definir cuál es la lógica y la calidad del sistema escolar. No es justo el que tú tengas liceos específicos de élite o de excelencia o emblemático donde tú agrupes a solamente los buenos y tú digas, mira, por este colegio han pasado 7 presidentes o 12 presidentes, porque eso no te muestra a ti la calidad de la educación a nivel país. Si es que tú pudieras en un momento dado hacer un acto de escoger por promedio, así, al azar, 10 personas o 15 personas y ver cuáles sus competencias educacionales, tú podrías decir la calidad del país completo. En el caso del servicio público es lo mismo. Cuando alguien sienta que tiene competencia y tiene situaciones para poder servir públicamente en un cargo elegido, sin que salga el borrego, que decía yo, que diga, no, nosotros somos los que solamente podemos votar. Las personas que mandan o que son elegidas tienen que tener unas características que nosotros nunca vamos a tener. Nosotros somos los que seguimos, nosotros somos los que vamos a la cola. Esta persona no puede ser un periodista. ¿Cómo puede ser un dentista, qué sé yo, candidato? ¿Cómo puede ser un geógrafo candidato? ¿Cómo puede ser, no sé, alguien de otra profesión candidato? Eso es ridículo. Cuando debiera ser exactamente al revés, en la medida de que cualquier persona sienta que tiene competencia y sea capaz de lograr transmitir aquello y recibir esta transmisión de confianza a través del voto, el país, de hecho, tiene más democracia que menos. Es al revés, Fernando. La crisis que vive hoy día la política representativa, o una parte Chile, de la causa de esa crisis en Chile y en el mundo, tiene que ver con que hemos construido una casta dirigente, ¿no?, que se reproduce en los cargos, que para seguir accediendo a los puestos de poder no tiene problema en travestirse ideológicamente, en cambiarse de un partido a otro si le conviene, en pasar de un bloque a otro si eso es lo que tiene que hacer, en haber estado a este lado hace 20 años con la dictadura y ahora estar a este otro, en cambiar el discurso, porque su objetivo no es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no es aportar al bien común, es mantenerse en el poder. Y esa es la esencia del problema que estamos viendo, y la única solución a eso no es un nuevo colectivo de izquierda o la renovación de la derecha, es justamente la pedagogía ciudadana eficaz que haga que cualquier chileno sienta que puede entrar a la política, a la política en la junta de vecinos, a la política en su municipio, a la política en el colegio, a la organización civil, servir a otros y después volver a sus actividades. Sí, el problema es cuando profesionalizamos el asunto, cuando le tomamos el gustito al asunto, ¿no? Ahí está la esencia del problema moral, junto con otros, pero ahí diría yo que está lo fundamental, y por eso lo de la BEA es muy interesante, porque ella no es una candidata profesional, ella no viene de hacer el tramo largo, ¿no?, de la carrera del dirigente estudiantil, etcétera, etcétera. Marchó con los estudiantes del 2011 y entonces, ¿no?, y ella va a ser impulsada. Sabía que era joven, pero estaba en secundario en esa época. No, marchó solidariamente. Sí, no, cualquier ciudadano, porque salieron a marchar cientos de miles de personas. Sí. Iván. No, lo que yo decía, donde yo, la primera parte del discurso de Mirko la comparto, donde yo quizás no soy más idealista, yo
por experiencia personal, yo no compro para nada que todo el mundo esté en el mundo de la política, está ahí solamente porque quiere su cargo y porque quiere poder y le importa un bledo el interés público y mejorar la vida de las personas. Yo creo que hay un montón de gente que lo hace, no solo acá, en otras partes del mundo, que con buenas intenciones, con todos los errores, los bemoles que tienen los seres humanos, con todos los errores y todo el ruido que tiene la política. Si la política, yo siempre digo, la política es muy necesaria, es muy importante, a mí me encanta, pero hasta en Noruega es sucia, es complicada, no hay 40.000 citas para que lo definen, no, a mí me gusta la italiana, que si te gusta la política y el salame no veas cómo se hace, no, y Churchill que decía la democracia es el peor sistema que hay después de todos los otros. Entonces, no, cuando todo el mundo dice no, que los políticos, que son, y no da lo mismo, no tener quién elige si las políticas públicas de un país no dan lo mismo, y creo que en América Latina en los últimos 30 años hay ejemplos concretos de cómo diferentes países se han desarrollado. Lo que pasa es que efectivamente, donde sí estoy de acuerdo es que no solo Chile, pero en el mundo se ha creado una casta no de políticos en que el ciudadano común y esto independiente de cuánta plata tiene o qué ideología tiene, se siente completamente alienado o desafectado, que lo que están hablando ahí no le responde a los problemas que él o ella tiene, y esto no es solo un problema de Chile. Chile tiene su propia versión, porque cada país tiene cada cultura y sociedad tiene su propia idiosincrasia que se manifiesta en el tipo de sistema político que uno tiene, pero bueno, hemos hablado ad finitum acá, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, es esa crisis de la política que no es institucional para mí es una crisis de las élites. Pero las élites son las que conforman las instituciones, y en ese sentido sí arrastra la institución. Sí, lo interesante, porque tú me preguntaste si que yo había visto algo como lo que está ocurriendo ahora en esta elección, lo interesante es que los países tienen despertares en términos de su madurez política que son siempre a charchazo. Sí, no son, absolutamente. No son suavecitos. No está en el Club de la Unión, el pueblo no se reúne en el Club de la Unión y dice, vamos a entregar lógico, esto. Salvo cuando a ti te aplanan un país a bombazos, como en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto es mucho más fácil de que uno entienda de que tiene que ser solidario, que tiene que hacer acciones colectivas, que tiene que recibir gente que perdió la casa en la tuya, como ocurría en Inglaterra, por ejemplo, y por lo tanto, ante una catástrofe brutal, uno está más sensible a recibir ideas nuevas o a intentar lo nuevo. Pero cuando tú estás en una situación que es generalmente más de lo mismo y se genera una fuerza por intentar corregir eso, la política tradicional o los políticos tradicionales, la forma de hacer las cosas, modificar el sistema, hacer reformas aquí y allá, eso siempre es acharchado, siempre es duro y siempre tiene etapas que involucran costos enormes, y uno de los costos más grandes, creo yo, el más grande cuando tú decides presentarte a un cargo público, es la burla. Es la burla por de dónde vienes, por cómo tú eres, porque eres mujer, porque tienes estas características, porque la profesión no calza con lo que he visto, como decía Mirko, la profesión tuya no calza con lo que yo he visto históricamente. Un empresario, nadie duda de que puede estar capacitado para ser presidente de la República por el solo hecho de ser empresario. Pero si es que la persona es sociólogo o la persona es, qué sé yo, filósofo, de repente van a decir, oye, ¿qué esta cuestión? El gallo, ¿cómo va a hacer política pública si va a estar pensando siempre en si Dios existe, si Dios no existe y todas las cosas allá? Sí, viene la burla, viene el troleo, viene el intento borrego de decir, oye, nosotros hay un pastorcito que nos guía, nosotros tenemos que seguir ese tipo de personas. La construcción de estos grupos tecnocráticos expertos erigidos en sumo sacerdote es otro componente de la crisis de la política que vivimos. Solo un pequeño grupo de especialistas que habla un lenguaje especial, que se entienden entre ellos, que tienen finalmente acceso a la verdad revelada en un paper, en un estudio, ¿no? Porque te dicen, y lo que la evidencia te demuestra que, como si la realidad social fuera una ley de la física, medible, cuantificable, etcétera. Entonces, desde ahí parte un argumento de autoridad frente al cual el ciudadano común se achuncha, Claro. Este gallo cacha, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Y los medios dicen, oye, tu doctorado en el MIT. Oye, qué notable. Sí, mira, hicimos una. Pero ahí yo creo que es súper, yo creo que ahí le sale el vínculo, le sale el populista, porque la sociedad también, no estamos hablando de la discoteca, Mirko. No estamos hablando acá. Oye, no, porque ahí yo no comparto para nada, porque ahí sí hay evidencia empírica, van a decir. Porque las sociedades que uno aspira, por lo menos las sociedades que yo aspiraría que Chile fuese más común,
¿no? O más que se acercase más la sociedad nórdica, las sociales democracias del norte europeo, un país como Nueva Zelanda, o un sistema educacional como algunos de los asiáticos. No hay un misterio, acá no hay, ahí sí hay verdades reveladas, casi todos, más o menos 4 de los 5 factores que uno sabe que son los que hacen que un país sea más igual o que el sistema educacional sea mejor. No hay nuevas verdades, hay cosas que saben, pero más o menos todos han hecho lo mismo. Entonces cuando uno dice, no, acá hay una nueva forma de hacerlo, obviamente uno tiene que ser abierto, pero tampoco hay que estar buscando la quinta pata al gato, cuando los países que uno te gustaría hacer han hecho más o menos eso y concuerdan en un montón de cosas, factores que se repiten a través de diferentes culturas, sociedades, idioma, altura, fisiotipos, y dice, bueno, vamos a hacer nosotros en Chile, vamos a ser como el laboratorio que hicimos de Chicago, vamos a ser el único país que tiene esto. No, hay ciertas cosas que sí se pueden imitar, no tratar de que sí son. No hay ciertas verdades reveladas. Y que chocan con algo que no está en ningún análisis, que son las culturas. Por supuesto, por eso digo con las culturas. Entonces es como absurdo no fijarse en la experiencia de otro, pero por supuesto, venderla como la verdad revelada, además expresada en números. Ese es el problema. Tecnócratas necesitamos, y buenos tecnócratas, pero no en los cargos de decisión política, como asesores. Como tú decís, una periodista puede ir como puede ir a candidato a presidente de la República, pero un tecnócrata no puede. Sí, pues. Bueno, pero porque que lo debate, que el pueblo decida. Y Andrés Velasco me parece muy bien, pero en el minuto en que... Pero Andrés nunca hay una elección, ahora vamos a ver, pues. No, claro, si va a candidato a senador. Claro. No, ninguna profesión te inhibe de ser candidato a presidente a un cargo de representación. Si el punto es que por sobre los cargos de representación construyó la transición, los gobiernos, la concertación y la derecha construyeron una capa dirigente tecnocrática superior que establecía los límites del bien y del mal. Si ese fue el problema, si obvio que necesitamos expertos en finanzas y expertos en construcción de puentes. Y los países necesitan expertos y es el lugar que le asignamos ahí. Pero lo más grave de la crisis que vivimos actualmente en la sociedad chilena es el rol que le hemos dado a los empresarios, porque los empresarios se han transformado, los grandes empresarios, no el empresario que tiene un local de zapatos, que también es un empresario, no el señor zapatero, el señor panadero, ¿no? Sino que el lugar que le hemos dado de supervigilantes del proceso político, hemos erigido... Porque los políticos abdicaron. Hemos erigido al dinero como el gran factor de poder de la sociedad chilena y hemos entonces transformado en símbolos de estatus, ¿no? a las grandes fortunas y de riqueza como ideal máximo de esta sociedad. Y los griegos tenían muy claro que los mercaderes, Platón en la República plantea que los mercaderes ocupan el 3º o 4º lugar en la lista de actividades relevantes. Y que lo que plantea el gobierno, los filósofos, es decir, los que son capaces de tener la panorámica completa del conjunto del bien común. Porque el empresario, y esto serviría, o el especulador o el que hace fortuna, y esto aplica muy bien para el gobierno, para el personaje de Sebastián Piñera, es una persona limitada en su capacidad de concebir la realidad. Y de hecho no es casualidad que lo central del discurso de campaña de Piñera vaya a ser recuperar el crecimiento. Es decir, él se plantea como este gobierno es malo, nosotros somos buenos. Este gobierno hace mala gestión, nosotros hacemos buena gestión, nosotros recuperamos la economía. Sí, eso puede ser un factor, pero este país está enfermo, ¿no? de dinero, está enfermo de lógicas de crecimiento. O sea, lo que hay que replantear no es un guarismo al cual el país va a crecer, es cómo repensamos la vida social en comunidad, cómo reconfiamos en el otro, cómo nos encontramos con el vecino. Ahora, con el dirigente, eso, Mirko, que tú estás diciendo. Ahí salió Pilar, la Pilar sordo que tiene Mirko. Eso que además gratis, pues, eso que dice Mirko y que suena sumamente bien. Fíjate que hay un montón de gente que a mí me sorprende, pero existe. Hay un montón de gente que ese argumento tuyo, si bien lo entiende o si bien lo capta, no lo vive, ni tiene ganas de vivirlo, que básicamente funciona y dice, no, yo necesito que haya otro que haga lo que haya que hacer para que a mí me llegue el beneficio de la política pública hecha. Yo no estoy dispuesto a asociarme civilmente con otros para intentar monitorizar, la marcha política de algo. No estoy dispuesto a tener una labor activa como ciudadano. No,
Yo necesito que haya alguien que me dé las dádivas, que me dé el bono, que me dé la política pública perfecta, y eso fíjate que se ve a sí mismo como consumidor, no como ciudadano. Exactamente, esa persona se ve el sistema es el consumidor. Claro, y esa persona te saca argumentos que son muy comunes hoy día en Chile. Esa cosa que dice, mira, oye, yo trabajo todos los días, desde la mañana hasta la noche, yo lo que necesito es que no me jodan. Yo necesito de que me den las cosas básicas. Que funcione que me den, que me las pongan, que me las... Eso el sistema funcionó tan bien durante tanto tiempo, también en términos de legitimidad, ordenadito, como un relojito, porque la gente se autopercibía en ese rol, ¿no? Y entregaba, entonces su poder se lo regalaba a otros que no sabíamos cómo lo estaban usando. ¿Y qué es lo que fue lo que gatilló? Fue el tema de educación. Porque en el tema de educación se salen de ese parámetro, porque toda persona que tiene familia no es que quieres que tus hijos tengan una mejor vida a la que tuviste tú. Y entonces yo creo que lo que gatilló en el 2006 y después el 2011 fue la educación. Y hay mucha gente que piensa, como decía Fernando, dice, no, acá yo me quiero mojar un poco. Oye, antes de terminar, yo quiero aclararle a las dos personas que me mandaron por Twitter, CB Pinto, Clary Pinto supongo que será, y Felipe Esvir, ambos me dijeron de que yo como había minimizado el rol de los presidentes de la juventud de los partidos, y en el caso particular de ellos dicen a Carol Cariola como presidenta de la JJCC, de la Juventud Comunista, que hoy día asume Camilo Sánchez. No, entendamos bien lo que dije. Lo que yo dije es que antes el presidente de la juventud de la JJ, de la JDC, de la juventud del Partido Nacional, tenía estatus de actor protagónico por el hecho de ser presidente, no por ser además diputado, no por el hecho de además tener otra característica, por el hecho de ser juvenil y participar. En el año 73 la Juventud Comunista tenía 50.000 militantes. Exactamente, era una fuerza. No digo que la Carlos, que la encuentro una estupenda diputada y la encuentro magnífica, la he entrevistado miles de veces, no significa que ella no haya sido importante. Ella tiene y quizás eso sería bastante lógico, ella tenía la doble militancia de ser diputada y por lo tanto tenía protagonismo por el hecho de ser diputada y además ser presidenta de la JCC. Yo me estoy refiriendo a la época en que las juventudes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, por la fuerza que tenían sus militancias, por la fuerza que tenía su posición, podían no ser diputados, podían no tener ningún cargo fuera de el ser presidentes de la juventud y automáticamente se abrían las puertas para ellos. Y entraban a los medios de comunicación y tenían fuerza. A eso es lo que me estoy refiriendo. Pero hoy día los partidos son agencias de empleo, entonces la juventud de los partidos son... Oye, yo quiero contar una anécdota que pasó llegando de acá. Breve, porque da un pozo de lo nuevo y lo viejo. Yo venía en un taxi con el señor Héctor y cuando la vea tú le preguntas, oye Beatriz, ¿no te dio miedo, no te dio julepe? Julepe, y ella le dijo que sí, ¿no? Sí, claro. Lo primero que me dice accidente, no, dice, se equivocó. Ella tiene que haber sido, fuerte, valiente. Y claro, y yo no lo pensé, ¿no? Y lo comenté con uno de los periodistas acá antes de entrar, y oye, ese taxista me dijo eso, y él me dijo, no, es que lo nuevo es que la gente se sienta que es más natural. Sí, pues si entrar a ser candidato a presidente es un poco de nervio. Claro, y la antigua, winner, ya. Bueno, con eso lo dejamos. Iván Weissman, Mirko Macari, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana, Fernando. Chao. Actualidad.